Un día, con el debido respeto a esa gloriosa bandera, a este uniforme, a mi espada y al señor coronel Zeinardín, a la señora vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarreal, y al señor presidente de la Nación le quiero hacer una pregunta. Pero antes voy a explicar un poquito de lo que quisiera transmitir, porque esto lo voy a dejar documentado como lo he hecho cuando asumió Macri. Hace muchos años, cuando estábamos por volver a la democracia, hubo una gran acción psicológica y durante el periodo de empezar a hacerse la militancia y para la vuelta a la democracia y para las elecciones de Alfonsín, bueno, yo personalmente me sentí traicionado por una acción que masivamente fue psicológica en todo lo que era la Fuerza Armada. Lo estoy diciendo desde mi punto de vista, como yo sentí. Había que volver a la democracia. Yo ya había vivido la dictadura, había estado durante la guerra contra la subversión, había participado, aunque era joven, pero había ingresado a la Marina en el 77 y estuve ahí en muchos acontecimientos de la patria, ¿no es cierto? Como soldado, como aspirante, como cabo, y viví muchas cosas que el país estaba viviendo. Entonces era volver a la democracia. Yo no conocía la democracia. Me di cuenta dentro de la dictadura porque vivía en el campo. Bueno, me sentía atraído por el tema de que Alfonsín volviera y sea él el electo presidente. Entonces, por supuesto, lo voté, pero tuve el presentimiento, eso es lo que quiero sintetizar, que tuve el presentimiento de que seríamos engañados todos. Principalmente yo como militar me sentía que no podía ser tan fácil, nos iban a engañar. Y tal así que ni bien tomó Alfonsín, a los poquito tiempo empezó la persecución, las demandas, las madres de Plaza de Mayo, la lesa humanidad, los 30.000 desaparecidos, todo eso. Desde el primer momento ya supe de que no eran 30.000 los desaparecidos porque yo lo he vivido, yo lo viví. Entonces, pero como era un cabo segundo, era joven, por supuesto yo no podía hacer nada, simplemente obedecer y cumplir, ¿no es cierto? Y estar dentro de lo que más amaba, que era mi amada Armada Argentina. Lo voté a Alfonsín. Lo primero que sentí fue el abandono, el no hablar de la guerra, de la Malvinas. Nadie habló del canal de Beagle, no estaba dentro de de las conversaciones, de las propagandas. Al contrario, todo aquello que habían tenido participación en el conflicto con Chile, eran olvidados. Simplemente era como una conversación más, pero nadie le daba importancia, siendo de que muchos de nosotros habíamos participado activamente en el tema del canal de Beagle y después, por supuesto, el tema de Malvinas. Me sentí empobrecido, me sentí triste, me sentí mal, pero bueno, era lo que
pensaba, ¿no es cierto?, de que así tenía que ser. Bueno, se hablaba mucho del tema de la subversión, que los militares empezó la persecución, los llamados a las declaraciones, nadie hablaba de los reconocimientos de los veteranos de guerra, nadie hablaba de los que murieron, era solamente una página más. Y así siguió todo, ¿no es cierto?, ese proceso. Bueno, estuvimos muy mal en lo económico, la luchábamos, no había, nadie te regalaba un pan, nadie te daba una naranja en ninguna parte, había que lucharla. Yo llegué a trabajar en 3 partes, aparte de la Marina, y después pasó, no sé, no quiero hacerlo muy largo porque no quiero que sea largo este video. Bueno, después sucedió que vino la Semana Santa, los veteranos de guerra vendían en los trenes, no podíamos decir, yo buscaba trabajo extra y no tenía que decir que estuve en el sur durante la guerra de Malvinas porque era palabra prohibida. Trabajé en Juncadela, trabajé de mozo, trabajé, por supuesto, en los tiempos que podía, dentro de lo que me permitía mi trabajo como militar. Después llegó Menem, o sea, después de todo lo que pasó con el tema del alzamiento cara pintada, que eso también es una gran mentira, nunca se buscó hacer un golpe de Estado, simplemente que como los jefes, los jerarcas, los mandos de las Fuerzas Armadas se adormecieron, no sé si fue por cobardía, por acomodo o simplemente por plata, que empezaron a abandonar sus deberes para con sus subalternos y su propia patria. Entonces fue en donde saltó Aldo Rico, después Feindelin, y después, bueno, se le tildó todo de sedicioso y qué sé cuánto, y fueron todos presos, todo una gran persecución. Cuando Alfonsín hizo trato con Rico, después lo traicionó, y después vino el tema de la tablada. Ahí sí fue una gran revolución, pero que al final después terminaron siendo víctimas los terroristas que atacaron y mataron soldados en el cuartel, y fueron juzgados los jefes que repelieron la toma, y aparte que defendieron y recuperaron su cuartel, también fueron demandados, procesados y todo eso, que eso es otra historia y hay que googlear para encontrar todo eso. Después, con el tema de Menem, bueno, listo, tampoco me gustó Menem, pero bueno, Alfonsín ya no traicionó, volquémonos por Menem, otra vez la psicología, otra vez la campaña, lo voté a Menem de vuelta. Menem fue igual, hubo un poquito de respiro, pero ¿por qué? Porque se empeñó, se adeudó, privatizó todo, y empezó a cerrar los cuarteles. Menem voló la fábrica militar de Córdoba, vendió armamento a Croacia, mucha venta hizo Menem. Inclusive se bajó los calzones y entregó nuestro proyecto Cóndor que teníamos en el sur, que también hay que googlear para verlo, lo que se había estado haciendo acá en Argentina. Entregó todo, cerró todos los cuarteles, vendió las tierras, empezó la decadencia que ya había empezado con el abogado de Montonero, que era Alfonsín, ¿cierto? Ya con eso había empezado todo. Seguimos mal, nuestro país
entró en el mundo popular, del populismo y qué sé cuánto. Bueno, siguió así hasta que después llegó Kirchner. Bueno, Kirchner directamente no me gustó desde el primer momento, nunca me gustó. Estuve viviendo a la par de la casa de él en Río Gallegos cuando era gobernador, y muchas veces, siendo cabo segundo, en el batallón 4 me tocó salir a hacer recolecciones de basura con un camión y con soldados varios para la municipalidad, cosa de que, bueno, nunca voy a saber, ahí algún arreglo había, y no me gustó cómo era, ni cómo se manejaba, o el autoritarismo que había a nivel gobierno en Río Gallego, y la como obediencia casi obligatoria que tenían los grandes jefes militares que estaban ahí, el comandante del RIM 24, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, que entonces era el almirante Troitiño, eran todos amigos. Bueno, yo seguía trabajando en varias partes también ahí, y seguimos, ¿no es cierto?, con toda esta decadencia. Bueno, siguieron los tiempos. Cuando se presentó el tema de la Rúa, que tenía que haber un cambio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí otra vez la acción psicológica, siempre estoy nombrando a nivel personal mío, que es lo que yo sentí. Otra vez la acción psicológica, me gustó de la Rúa. Primero me gustó porque era cuñado de un almirante de la Marina, que yo lo conocía desde joven, que era el almirante Pertiné, y la Armada Argentina empezó a cerrar unidades, como en Punta Indios, se cerró el Hangar 7, algunas escuadrillas, estaba deplorable los destinos, y el almirante Pertiné era una de nuestras esperanzas de que si el cuñado de él subía como presidente, por ahí a él le ponía como comandante de la aviación naval, y de esa forma se empezaba a recuperar la aviación naval en sí. Porque yo siempre no pensé en recuperarme yo ni conseguir yo cosas, ¿no es cierto? Siempre pensaba en la Armada Argentina. Y resulta que salimos, bueno, él llegó a ser comandante de la aviación naval, pero no hizo nada, absolutamente nada por la Marina. Al contrario, hubo por ahí un arreglo con una empresa que no sé si se llamaba San Jorge, que él tenía participación o era dueño o casi dueño, que ganó como una licitación para remodelar la casa presidencial, la Casa Rosada. No sé cuántos millones de dólares cobraron, que después fue un boom, eso, como una corrupción, qué sé cuánto. Bueno, después no seguí mal el tema, porque no me importaba. Por supuesto, ya sabemos todo cómo terminó de la Rúa, y aparte ahí ya estaban activos de vuelta los ex-montoneros, los terroristas que volvieron de los que estaban exiliados y volvieron a ser buena gente, se empezaron a meter en el gobierno, y con Joclente, la madre de Plaza de Mayo, qué sé yo, los Galimberti y un montón de cosas más. Seguimos. Todo esto, en todos estos tiempos nunca se hablaba de los veteranos de guerra, no tenía cobertura, nadie buscaba ayudarlos a nadie. Por supuesto, durante el gobierno de Kirchner se hizo reconocimiento a los excombatientes, que solamente reconocieron a los que estuvieron presentes en la isla y que daban fe de que habían combatido, pero todo el resto de los veteranos de guerra continentales y inclusive movilizados y todo eso, que estuvieron durante la guerra dando el apoyo
logístico para los combates en Malvinas, nadie le dio participación ni bola, ni lo ignoraron simplemente hasta el día de la fecha, por supuesto. Siguió así, ¿no es cierto? Y pues cuando pasó todos estos tiempos, otro gobierno sucesivo, bueno, se prende como una luz de esperanza para cambiar estas cosas y surgió el cambio con Mauricio Macri. Yo ya estaba retirado y me aboqué en forma individual, solo, a través del Facebook, Instagram y todas esas cosas. Me metía en los grupos, llegué a reunir cerca de 1 millón de contactos, en los cuales yo trataba de militar para el cambio. Me sentí muy satisfecho y bien porque llegó a la presidencia y, o sea, a las elecciones, y salió como desfavorecido Mauricio Macri. A todo esto había estado los 4 años yo recorriendo por distintos lugares, distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, inclusive viajé a Formosa varias veces, me fui a Catamarca, al Chaco, siempre llevando el mensaje de los veteranos de guerra y el abandono y de cómo estaba el país y que se perdía mucho lo que era el patriotismo, el respeto hacia a nuestras insignias nacionales, la bandera, las Fuerzas Armadas que iban en decadencia, no teníamos defensa y qué sé cuánto, que con el cambio. Bueno, o sea, llegado Macri al gobierno, teníamos toda esa esperanza, pero cuando ni bien empezó el gobierno, y lo tengo publicado en mi Facebook, que si algunos lo buscan lo van a encontrar, que ni bien tomó, cuando armó su gabinete y cuando empezó a nombrar gentes y empezó a entrar en el programa de él, de su gobierno, se asoció con Massa principalmente. Fue cuando yo hice una publicación igual que lo que estoy haciendo ahora y le dije: esto te van a cagar, los peronistas, los kirchneristas te van a cagar, Macri. No te cases con ellos porque te van a cagar, esto te van a cagar. Entre luto y qué sé cuánto, todo, bueno, todo fue verdad, lo terminaron recagando. Y también le había dicho que había que poner mano dura y no aflojarle a la delincuencia, a la trata, a la prostitución, a la droga, porque encima que ya lo tenés adentro a toda esta masa de gente, valga la redundancia, masa, te van a cagar. Y dicho y hecho, bueno, terminaron cagando. Luego volvió Cristina, bueno, listo. Ya todo esto estaba el populismo a full. No hablo de la economía, no hablo de nada porque no entiendo. Simplemente estoy hablando de lo que yo sentí y viví porque le estoy queriendo hacer una pregunta al presidente de la Nación ahora. Bueno, ahora, terminado este periodo de 4 años de Cristina y Alberto, porque es así, Cristina y Alberto, tampoco, eso sí, ya directamente es como si fuese que me dormí los 4 años porque nunca me importaron ellos. Sabía que lo que iban a hacer y sabía a dónde iba todo. Lo único que hicieron por mí fue, en estos 4 años, que lo largaron a los 2 asesinos de mi hijo por el tema de la pandemia, lo soltaron. A los 2 militantes camporistas planeros que mataron a mi hijo en el 2012, pero esa es otra historia. Entonces ahora, sabiendo de su pasado ideológico de Patricia Bullrich,
opté por votar a Patricia y no a Larreta porque sabía que eran amigos de Massa y a Massa no lo quise nunca. Desde que lo escuché, creo que hace 40 años, nunca me gustó porque siempre supe que era un ladrón, sinvergüenza, delincuente. Entonces, como fueron sucediendo las pasos, después el balotaje, bueno, listo. Me volqué por el señor Milei. Nunca me gustó, sinceramente nunca me gustó Milei. Tengo testigos, tengo gente que saben, hasta una semana antes del balotaje con Massa, yo estaba entristecido y ya estaba entregado. Digo, bueno, listo, que sea lo que Dios quiera. Voy a votarle a Milei porque es lo único que me queda. Y también hasta los últimos días dije, Milei es capaz de bajarse para dejarlo a Massa. Y si eso pasa, bueno, va a pasar lo que pasó con Kirchner y Menem. Pero bueno, no sucedió eso, ganó Milei. Y la promesa que tenía Milei era de ir contra el Estado, contra los políticos, contra la corrupción del Estado, contra la casta política. Entonces acá es lo que voy a decirle a usted, señor presidente. Nosotros no somos la casta, nosotros somos los pobres. La casta que yo entendí, y disculpe y perdone si les entendí mal, porque yo entendí que la casta eran los chorros, los delincuentes, los de guante blanco, los que se robaron el país, los que vendieron la Argentina, los de los hoteles, los de los campos de Baez, los de los bolsos de López, los Insaurralde, los Kicillof, los Cristina, los Máximo. Eso yo creía que era la casta. La casta yo creía que era Infran, Espinosa, Magario, Mayra Mendoza, Devido. Eso yo creía que era la casta. Yo pensaba que usted iba a ir por lo que ellos robaron, cortar con ellos y recuperar esa plata para darle a los pobres, a nosotros los pobres, porque nosotros fuimos los que padecimos y sufrimos y a nosotros nos robaron la vida, nos robaron la vista, nos robaron el corazón, nos robaron la patria, nos robaron la bandera, nos robaron los valores, la dignidad, nos robaron la defensa nacional, todo nos robaron ellos. Ellos son la casta. Y yo quiero preguntarle a usted, señor Milei, ¿dónde está la plata de la casta? Usted podría responderme. Y también le quiero preguntar, ¿usted sabe diferenciar la casta de los pobres? Si no lo sabe, yo me paro en Plaza de Mayo y le muestro. La casta son los que estaban en el Congreso y en Casa Rosada. Ellos, y que muchos ahora todavía están en el gobierno y en el Congreso. Esos son la casta. El periodismo millonario pago por la casta. Los actores que cobraban millones de pesos por hacer una novela como Devido y la Andrea del Boca y que nunca hizo, por supuesto que ni me importa la novela, pero nunca hizo. Las rutas que no se hizo y que se pagó, esos son la casta. Nosotros somos los pobres. Disculpe, señor, muchas gracias.